Sí, pero eso se lo cuento después, porque como se enteren que soy taurina, me matan. Me matan. Buenos días, encantada. Pues mire, don Eduardo, con un café lo hablamos ahora. Encantada. Bueno, ahora sí, muy buenos días. Bienvenidos a la segunda sesión de este 31º foro Euro-Latinoamericano de Comunicación, que aquí Casa América ha tenido la generosidad de acogernos. Esto está organizado por la Asociación de Periodistas Europeos y bueno, tenemos gente fantástica, tanto entre nosotros, entre quienes están escuchando hoy, como para hablar. Y bueno, vamos con la segunda mesa, que al momento de conceptualizar y de pensar, al momento de pensar estas sesiones, estuvo siempre presente la idea de una reflexión sobre América, Iberoamérica y por supuesto Europa en una conversación geopolítica en la cual John Mueller, que es nuestro invitado de hoy, creo que es una figura sobradamente brillante para hablarnos de esto. John empezó, si no me equivoco, en el año 1989 como corresponsal de Cambio 16, ¿sí, no? Sí, en Santiago, ¿no? En Chile. Antes, diría yo, 87. 87. Es un periodista... No, de Cambio 16 no, Diario 16. Diario 16, perdóname. Diario que dirigió nuestro ínclito Miguel Ángel Aguilar. Claramente, sí. Que además John tiene una carrera periodística muy larga, muy rica, trabajó mucho tiempo, conoce muy bien América Latina y España, trabajó mucho tiempo, fue director adjunto del diario El Mundo, actualmente trabaja en el diario ABC, que es nuestro responsable en temas de opinión, economía, pero además de eso también ha estado en América Latina en momentos particularmente interesantes. En Venezuela estuvo llevando el rediseño del diario El Universal en un momento especialmente complejo, ¿no? En el cual se estaban fraguando una serie de cosas que probablemente conversemos hoy, además de tertuliano y de analista de opinión con Carlos Alsina en la mañana y probablemente el mejor colaborador de la Brújula de la Economía, la sección de Arrollador Éxito de Rafa Latorre. Un personaje realmente que yo estoy muy agradecida, John, de que hayas venido a compartir esta mañana con nosotros. Y bueno, nos convoca un tema que es especialmente complejo y que cada día que pasa se hace más complejo, que es, bueno, esa América Latina entre el Estados Unidos de Donald Trump, pero al mismo tiempo con la Rusia de Putin y con la China de Xi Jinping, ¿no? Venimos de una amanecida de Oslo, interesante, curiosa, probablemente creo que uno de los premios de la paz más, o probablemente uno de los más significados políticamente en mucho tiempo, sobre todo siendo territorio de negociación de paz Noruega. Pero quiero decir, el escenario geopolítico de América Latina es crucial en este momento, políticamente, socialmente. Tú, desde el punto de vista económico, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es la grieta más urgente de todo esto? Bueno, primero darte las gracias porque es maravilloso venir por la mañana a escuchar tus halagos, de los cuales el ego nunca está suficientemente lleno de ello. Como dice José Manuel García Margallo, el exministro de Exteriores, mi ego nunca se termina de llenar con los elogios, ¿no? Y encantado de estar aquí ante gente tan importante como la que hay entre el público y que demuestra, no es la primera vez que vengo a estos debates, pero veo que se va consolidando un público muy interesado en estos asuntos. No masivo, pero muy interesado en estos asuntos. Yo, por hacer un planteamiento, por desvelar, digamos, mis cartas, yo diré que América Latina o Iberoamérica, que es lo que yo prefiero hablar de Iberoamérica, Iberoamérica va a ser el laboratorio geopolítico de los próximos años en el mundo. ¿Y por qué digo que va a ser el laboratorio? Porque va a ser un continente en el que los países que lo integran van a tener que tomar una definición clara frente a las políticas de Donald Trump, frente a la ambición china y frente a la subversión rusa. Y mi impresión es que el principal terreno donde se va a producir esa confrontación, habrá un terreno inmediato que es Europa, donde ya hay una confrontación, una conflagración bélica que es Ucrania, pero mi impresión es que el sitio donde yo tengo la sensación de que Europa o cambia o está perdida, o sea, o se reforma o está perdida, y la nave de salvamento de Europa va a volver a ser Iberoamérica. La cápsula de escape, digamos, de esta nave.
Con lo cual, y creo que entonces, en definitiva, lo que pase con los gobiernos iberoamericanos y la postura que tomen entre la tríada China, Estados Unidos, Rusia, va a ser decisivo. Por eso te digo que es el laboratorio de los próximos Pero una años. pregunta, John, cuando tú lo planteas como un laboratorio, puede ser un laboratorio desde el punto de vista político, claramente, desde el punto de vista económico, y en estos días tan de actualidad, toda esta presencia, que además en estos días te escuché hablando de la doctrina Monroe, ¿no? Que era América para los americanos. Toda esta acción, por ejemplo, de Estados Unidos sobre el Caribe, digamos, sobre Colombia, Venezuela, con todo este tema de intervención, evidentemente es una respuesta a Rusia y China también como factores que están operando, ¿no? Entonces, ¿qué clase de laboratorio es? ¿Un laboratorio político, económico, militar? No, un laboratorio experimental. Casi tendría que haber utilizado la idea de bootcamp, un campo de entrenamiento, un campo de... Eso pinta muy mal, John. Sí, va a ser un teatro de operaciones. Eso pinta muy mal. Va a ser un teatro de operaciones y la primera no va a ser solo lo que está pasando en Venezuela, que ya veremos cómo termina desembocando. Yo creo que van a pasar cosas muy importantes. Va a haber o sea, hay una arista económica evidente. Vamos a ver, en la Estrategia Nacional de Seguridad que hizo pública la semana pasada Trump, yo creo que ahí hay muchos elementos dignos de análisis, pero eso es un auténtico pastiche. Son 33 páginas donde distintos autores fueron volcando sus ideas. Ahí hay ideas de MAGA, ahí hay ideas de los republicanos, ahí hay ideas, por ejemplo, todo lo que es la política blanda de Estados Unidos, cuando dice que Estados Unidos solo con su proyección cultural consigue resultados. Bueno, pues eso es muy de los viejos republicanos, es más de incluso de Clinton, podríamos decir. Pero hay luego aspectos de MAGA, claramente, o sea, todo el tema migratorio, todo el tema de arancelario es de Stephen Miran. O sea, hay muchos autores y muchas ideas metidas ahí y realmente eso hace que sea muy contradictorio. Pero el elemento clave que nos interesa a nosotros es lo que ellos llaman el corolario Trump de la doctrina Monroe. Y para eso tenemos que acordarnos de que la doctrina Monroe, que es de 1823 y que responde a este cuarto o quinto presidente de Estados Unidos, James Monroe, lo que decía era América para los americanos. Y él lo decía en el sentido de los reinos europeos no deben venir a meter sus manos aquí, básicamente pensando en el fin del imperio español, o sea, los reyes europeos, y entonces lo extendía a los británicos, a los franceses, y los reinos europeos deben dedicarse a jugar con su territorio, que ese era el importante, y no venir a América. Con el paso del tiempo, bueno, yo creo que si miramos la relación de invasiones e intervenciones de Estados Unidos en Iberoamérica, entre 1823 y 1904, que Teddy Roosevelt reformó la doctrina, deben haber habido unas 80 o 100 intervenciones en distintos puntos de Iberoamérica. ¿Por qué Roosevelt reformula la doctrina? Porque se da cuenta de que América para los americanos no es suficiente y que tiene que ser América para los norteamericanos. Y es el momento en que se junta la diplomacia de las cañoneras, que está cuajando a finales del 19, con su idea, con su noción de que estas repúblicas que se han formado en América y que son todas herederas de España, en realidad son países indisciplinados, llenos de dictadores y de golpes de Estado, de caciques, de caudillos, que no son capaces de dotarse de instituciones eficientes y mucho menos democráticas, y que tienen un comportamiento delictivo, ¿vale? De hecho, esa es la noción que centra su estrategia, y que Estados Unidos se arroga el derecho a corregir a aquellos donde no les gusten. Esa doctrina es muy importante porque no sé si podemos preguntarnos, podemos ver, Iberoamérica ha ido en un movimiento pendular en los últimos años, ¿vale? Ha ido de la extrema izquierda a la extrema derecha, por ejemplo, en el caso de Chile, pero también en países como Perú, Bolivia, etcétera. Se ha pasado de la izquierda más radical a la derecha. Y dejemos fuera las dictaduras, dejemos fuera, yo creo que sin discusión, Venezuela, Cuba, Nicaragua. No vamos a entrar en eso. Pero sí ha habido un movimiento pendular y se anuncia un movimiento pendular hacia la derecha con las elecciones que va a haber este año y el siguiente. No ha habido ningún golpe de Estado. ¿Alguien ha visto algún golpe de Estado? O sea, ha habido intentonas, ha habido
desórdenes, pero ha habido un golpe de Estado militar como el que se dieron los militares brasileños a Getúlio Vargas, ha habido algún golpe como el que dieron los militares argentinos. El mundo ha cambiado, John. Bueno, pero ¿por qué ha cambiado? Esa es la pregunta. Porque la doctrina Monroe, el corolario Roosevelt de la doctrina Monroe, desembocó al final en la Escuela de las Américas y se hermanó con el anticomunismo y hizo que se creara una doctrina de seguridad nacional que durante años dominó la formación de los militares iberoamericanos. Y ahí la cultura del golpe de Estado para derrocar a cualquier fuerza que tonteara con la izquierda pasó a ser un automatismo. Eso ha desaparecido en los últimos 30 años. Ha desaparecido. Eso desapareció. Pero una pregunta. Partiendo de este hecho de América como teatro de operaciones, América, vamos a hablar de continente entero, porque ya no existe un golpe de Estado canónico de la manera, pero hay muchas formas de socavar la democracia desde dentro, que además que coincide en un momento, y ahí va mi pregunta, en este Iberoamérica en relación con un Estados Unidos tomado por un populismo, porque realmente Trump es un fenómeno populista. A la Europa de este momento la recorren fenómenos populistas, incluso con una tendencia ahora más hacia la derecha. Pero a la vez tienes una Rusia imperial con un Putin que tiene además unas reminiscencias imperialistas tremendas y una China que permanece callada. Entonces, hay un elemento en común que es los populismos como agua que circula, porque hay mucho populismo dentro de la forma de hacer política de Trump. Trump interviene, quiere ser el hombre que pacifica en Ucrania, pero también está metido en el Caribe, pero a su vez habla con China, le pone una alfombra rosa a Putin. Entonces, a mí lo que me resulta curioso, John, es ver un teatro de operaciones, un laboratorio con unos intervinientes muy poco fiables, cada uno. Es decir, y con rasgos muy personalistas. Creo que la América Latina que está en relación con Trump y con Xi Jinping y con Putin son líderes especialmente correosos y complicados. Sin duda. O sea, ¿y te refieres a Milei, por ejemplo? No, me refiero a una conversación regional en la cual no veo, John, puntos comunes. Por ejemplo, estamos en Madrid, estamos en Casa de América, probablemente la ciudad en este momento donde más se intersectan distintos poderes económicos, políticos. Siento que lo iberoamericano es más volátil, hay menos certezas. Me explico, España está muy lejos de todos los actores. Sí. Bueno, sin duda, porque además estamos volviendo a un tiempo antiguo donde no estaba cerca. O sea, la capacidad de España de ser referencia en Iberoamérica se ha ido debilitando. Hubo un momento en que el solo hecho de España ser España democrática, haber transitado de la dictadura a la democracia con éxito y haberse integrado en Europa, para Iberoamérica era un mensaje positivo. La sola existencia de España haciendo eso, de manera virtuosa, era un mensaje para las repúblicas iberoamericanas, que creían que debían homologarse. Ahí se rompió la verdadera historia de la maldición, de que los latinos no podíamos tener instituciones solventes. Eso se acabó en los 90. Y ahí apareció, cuando España se convierte en un país europeo y se transforma en la cuarta economía del euro, es cuando los países iberoamericanos se dan cuenta, anda, no hay una maldición que diga que genéticamente no estamos dispuestos a tener, no somos proclives a tener democracias, a tener instituciones buenas y a crecer económicamente. Pero eso ha durado muy poco. Ahora mismo Iberoamérica tiene un problema de crecimiento y tiene un problema estructural que es la falta de confianza, que esto lo ha señalado el Banco Interamericano de Desarrollo, lo han señalado muchas instituciones que han estudiado por qué Iberoamérica no crece con la fuerza que debería crecer, por qué Asia nos da sopas con onda en términos regionales, no solo por su disciplina social, por un tema de confianza. Lo que hay en Iberoamérica es una profunda desconfianza social. Eso está estudiado y es una profunda... La gente desconfía de un país que no le da derechos de propiedad, pero y cuando se los da no los respeta. O sea, hay una serie de problemas que no hemos sido capaces de resolver y al contrario, hemos ido para atrás. Yo veo el caso de Chile, que era el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional y que hoy es uno de los peores. Y entonces, bueno, pues por eso además el populismo ha tenido éxito a la hora de polarizar los gobiernos que hay en la región. Ahora, déjame seguir con el razonamiento que tenía respecto de los militares, porque a mí me sigue pareciendo que es una de las instituciones centrales que hay en Iberoamérica. O sea,
Yo creo que la Iglesia Católica poco pinta ya, sobre todo después del descrédito que ha habido en algunos países con el tema de los curas pederastas y estas historias. En Chile la destruyó completamente. Una iglesia que había comprado seguros la transición democrática con el partido. ¿Por qué el Partido Comunista Chileno no se atrevió a aprobar una ley de divorcio hasta ya muy adelantado el siglo XXI? Pues porque la Iglesia Católica se había alineado con los comunistas para protegerlos en la época en que las dictaduras los perseguían. Fue la única instancia que levantó la voz para proteger sus derechos. Entonces, el Partido Comunista le costaba muchísimo traicionar a esos obispos y cardenales que les habían guarecido en sus iglesias o en su vicaría de la solidaridad. Y no propusieron leyes de divorcio, no propusieron leyes de aborto, no se avanzó nada en ese terreno, no se avanzó o retrocedió, esto también va un poco según lo quieras ver, ¿no? En ese terreno, en el terreno social. Pero el tema de los curas pederastas sí acabó con el poco crédito que tenía la Iglesia. Y hoy no podemos contar con la Iglesia como una institución central. Pero yo creo que las Fuerzas Armadas, los militares sí, y de hecho Trump lo cree también, porque es lo que está tratando de provocar en Venezuela. Que los militares se alejen de Maduro, lo quiten, propongan un sustituto o inicien una transición. Y mi impresión es que la Escuela de las Américas desapareció, pero vamos a tener que ver una definición de las Fuerzas Armadas Iberoamericanas respecto de este dilema estratégico que he planteado entre China, Estados Unidos y Rusia. O sea, los propios militares tendrán que definir si los recursos minerales de sus países van a dar a manos chinas. Y tendrán que decidirlo porque Trump los va a chantajear y le va a decir, ¿ustedes quieren cooperación militar con nosotros? Pues echen a los chinos de las minas de litio. Ya entiendo. Echen a los chinos del control de las empresas energéticas. O sea, y hay países donde donde China no ha avanzado mucho, pero hay otros donde sí. Y tenía algunas cifras, o sea, que yo creo que son interesantes, las estuve mirando y creo que son muy interesantes. China es el primer socio comercial de Brasil, de Chile, de Perú, de Uruguay, el segundo de México y de Argentina. O sea, ya no es Estados Unidos el primer socio de Chile, de Brasil, de Perú, de Uruguay. El comercio de China con América Latina pasó de 12.000 millones en el año 2000 a 480.000 millones en 2023. Es una barbaridad. Eso es un crecimiento del 3.800% del comercio entre China y América Latina. Las empresas chinas gestionan 40 puertos en América Latina, 40 puertos, donde todos sabemos que lo importante del control chino de un puerto no es el puerto, no es el muelle, es la máquina por donde pasan los productos aduaneros, el escáner, que es el que inmediatamente sabe lo que está pasando y sabe en qué base de datos tiene que indicar dónde se está moviendo qué producto, en qué parte del mundo, quién lo produjo y dónde está. Las empresas chinas participan en más de 150 proyectos de infraestructura en la región, por más de 140.000 millones. Son los líderes en el despliegue de 5G. Huawei controla entre el 45 y el 60% de las redes de telecomunicaciones. El 50% del mercado de 5G en Brasil es de China. En Chile el 45%, en Perú el 60%, en México el 40%. Bueno, puedo seguir toda la mañana. Es una barbaridad. Pero en ese escenario, es decir, porque tú estás planteando un escenario de poder, Estados Unidos como aglutinador en un escenario además de seguridad, pero que también es un escenario económico, porque realmente la presencia europea es infinita, es mínima en Europa con respecto a eso. Pero al mismo tiempo Europa militar y en temas de seguridad tiene interlocución directa con Estados Unidos, no con China. Sí, lo que pasa, a ver, Europa se está moviendo en este momento en un terreno en el que no sabe por dónde vienen los palos. Entonces, yo creo que el tema europeo podemos profundizar en él, pero yo soy muy pesimista. Si Europa no reacciona, o sea, ahora mismo el desafío para Europa es cómo se está esfumando el vínculo atlántico de una manera acelerada. Y entonces yo creo que estamos en la tesitura de descartamos definitivamente el vínculo atlántico y pensamos en que hay que defenderse, los propios europeos tienen que defenderse, y luego, ¿qué hacemos con China y qué hacemos con Estados Unidos? Porque los factores, o sea, yo creo que ahí, si Estados Unidos no quiere defender a Ucrania, pues tendremos que hablar con China. Deje usted de apoyar al señor Putin y muévase efectivamente a una posición en la que lo lleve a una posición negociadora. O sea, solo veo esa opción.
y luego jugar nuestras cartas de una manera más inteligente. O sea, tenía aquí un dato que te quería dar porque es que yo creo que es muy revelador de la actitud de la Unión Europea hacia Iberoamérica, ¿no? Ya, el problema ya no es que Iberoamérica, antes decía, era un ejemplo, España había sido un ejemplo. Hoy a Europa ni está ni se le espera. Hay un poco esa sensación, ¿no? Dices tú en toda la región, en una cuestión... En toda la región. Estoy generalizando, ya sé que es injusto, pero por ejemplo, tenemos un caso que es el del Mercosur, que podría ser un ejemplo que iría a contramano de la tendencia antimultilateral de Donald Trump. Bueno, pues nosotros, ¿qué ha pasado con Mercosur? Pues yo creo que es un ejemplo de la decadencia de Europa. Se ha estado negociando 10 años, ha estado bloqueado 5 años y ninguno ratificando. Ahora mismo están los parlamentos para que se ratifique. ¿Veis algún gesto de que los parlamentos europeos estén acelerando la aprobación del Mercosur? No. A mí estos plazos me recuerdan, luego dicen que hay una crisis de vivienda en varios países, en España entre otros. Bueno, estos plazos me recuerdan lo que me decía un empresario alemán, me decía, pasamos construyendo la casa 6 meses y 8 años esperando los permisos. O sea, esto es lo que ha pasado con el Mercosur. Entonces, si Europa no se da cuenta de que regular cojonudamente no es un driver de crecimiento, no vamos a ninguna parte. Pero ahí hay muchos temas, John, porque hasta hace poco, además, el corresponsal de ABC, de ABC en Estados Unidos, David Alandete, estuvo en una comisión en el Congreso, además de investigación sobre injerencias en temas tecnológicos y de información en temas domésticos españoles. Es decir, aquí está, por un lado, el tema económico, el tema de seguridad, pero luego está un tema tecnológico. Sí. Es decir, evidentemente Rusia interviene en la vida política iberoamericana y en la española. Sí. Es decir, Rusia interviene probablemente en casi todas, en todas las agendas, ¿no? Entonces, en ese sentido, Europa podría, estando desguarecida y estando enlentecida y casi catatónica, como tú la describes, todavía tendría que tener algún elemento disparador de cohesión, porque no... roto el vínculo atlántico, ¿qué haces con estos otros dos puntos, no? Bueno, yo creo que va a ser decisivo ver lo que pasa en el Reino Unido. Alguien mencionó Farage, David Jiménez. David Jiménez. Siempre está muy al quite de eso. Una victoria de Farage en el Reino Unido va a debilitar aún más el vínculo atlántico en contra de lo que pudiera parecer. Y yo creo que va a generar más problemas porque va a cambiar la relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido, sobre todo la forma en que miran a Europa ambos. Porque hoy Europa está hasta cierto punto cómoda con este Keir Starmer, que de alguna manera es un tipo que se acerca a Europa. Él no está jugando a acercarse a Trump, él está jugando a acercarse a los europeos y de hecho va a hablar con Trump junto con los europeos. Eso con Farage va a cambiar. Farage va a empezar a hablar con Trump contra los europeos. Entonces, yo creo que el momento decisivo va a ser ese. Pero Europa se tiene que ir preparando. O sea, yo no creo que Europa esté perdida, o sea, del todo. O sea, en el ABC propusimos en un editorial que Europa perfectamente podía crear un fondo de 10 billones de euros para ganar la guerra de Ucrania. Eso lo podría hacer mañana, si hubiera voluntad política de hacerlo. Lo que pasa es que ya no hay esa voluntad unánime, ya no existe, ¿no? Se ha ido debilitando además con el paso del tiempo y la fatiga de la guerra. Pero Europa todavía puede reaccionar. O sea, lo que no es explicable es que un continente que tiene tanto talento, tanto conocimiento, tantas universidades buenas, tantos institutos magníficos, tanta capacidad industrial, no haya conseguido generar gigantes económicos como las plataformas tecnológicas, etcétera. Que no tengamos ninguna gran empresa entre las 50 más grandes del mundo, o 30, no sé, hay que preguntarle a Garicano, que siempre se sabe este dato, pero a mí me llama la atención. Ahora, pero una cosa, John, porque en el fondo el enunciado de la mañana de hoy, la idea de un delirio iberoamericano, es decir... Están pensando en ser un delirio europeo también. No, es que justamente por ahí van los tiros, porque, es decir, por ahí van los tiros, por ahí van las dudas, o digamos parte de las preguntas, porque la realidad política europea y en particular la realidad política española está especialmente intervenida por distintos problemas domésticos. La realidad política en América del Sur, en Centroamérica, está intervenida por problemas políticos domésticos serios, muy serios.
Entonces, de repente, estamos en una conversación donde podrían ser las variables económicas, de seguridad. De repente nos encontramos encharcados en discusiones históricas, reproches históricos, que evidentemente forman parte de la congestión populista de la conversación, pero que hacen mucho daño, es decir, y que crean más confusión. Por lo menos yo creo que España está más lejos que nunca de América en general, de toda América. Está muy ensimismada. No existe una sensación iberoamericana de manera fluida, incluso ni siquiera políticamente, porque está intervenida en buena medida, John, por algunos elementos. No sé si tú lo ves, que eso puede llegar a ser mucho mayor, o puede llegar a ser un diferencial, o es una anécdota, o es anecdótico con respecto a temas económicos, con respecto a temas de seguridad, con respecto a temas diplomáticos. A mí me llama mucho la atención la relación tan problemática que tiene España, y eso que España no tiene una relación colonial, no es Francia, quiero decir, pero España tiene una relación colonial complicada ahora en su discurso colonial con México. Por ejemplo, comprometida desde el punto de vista público. No estoy diciendo que sea real o no, pero está comprometido. Una conversación con México tiene de pronto un elemento y un precedente de un reproche colonial. Por ponerte un ejemplo, que es lo que se me viene a la cabeza, pero sí tengo esa sensación de que ese delirio, esa cosa de delirio está presente en ese escenario que te hemos propuesto esta mañana. Lo que pasa es que, a ver, la conversación con México y todo el tema de la descolonización está mediado por el auge del wokismo en Estados Unidos fundamentalmente. O sea, donde quitaron la estatua de Fray... Bartolomé. No era Fray Bartolomé, bueno, da igual. Junípero. Fray Junípero Serra, exacto. Fue en California, en una universidad en California. O sea, las cosas vienen de donde vienen. Yo no veo que los ciudadanos de México estén realmente obsesionados con el tema de la descolonización. Tampoco los de Guatemala, y mucho menos los de Chile, donde se sienten orgullosísimos de que estuvieron 300 años guerreando contra los soldados del rey de España. Yo creo que hay dos niveles de relación y esto es lo más rico que tenemos entre Iberoamérica y España, y es que hay un nivel de relaciones políticas, que son los gobiernos, que efectivamente, como tú dices, si contamos las cumbres iberoamericanas o si contamos los viajes, yo le contaba los viajes a Rajoy, con Pedro Sánchez ya no los cuento, porque además son viajes insulsos, en los que está una hora en un país y otra hora en otro. Entonces, y luego se dedica, bueno, pues básicamente cuando él viaja lo hace para una proyección interior, no para un tema de proyección exterior. Entonces, la verdad es que si tú evalúas la política de española hacia Iberoamérica, se mantiene la estructura burocrática normal de embajadas, de relaciones y tal, de cooperación, pero se nota que no hay un sentido político detrás, ¿vale? No hay una voluntad política animándolo. Como además está cambiando el signo de los gobiernos de Iberoamérica, esa conexión se hace más débil todavía. Pero luego aquí hay una corriente subterránea entre Iberoamérica y España inevitable. Si es que España, yo sé que a muchos españoles les molesta que hablemos de la madre patria, pero yo es que además creo que no solo ha sido madre, ha sido madrastra a veces. Y entonces creo que tenemos esa, o sea, quizás la diferencia, y tiene mucho que ver con las corrientes migratorias, ¿por qué ya hay un primer ministro de origen colonial en el Reino Unido? Pues porque el Reino Unido nunca dejó de ser una potencia para sus colonias, ¿vale? Y para sus habitantes. Pero España sí lo dejó de ser. Claro. O sea, durante el siglo XX España se borró de la historia universal. Los 40 años de Franco y los 3 de la Guerra Civil, que fueron una herida abierta también en América Latina. Pero yo creo que ahí, o sea, con sus más y sus menos, y luego hay cosas que yo creo, o sea, ahora que estamos en las conmemoraciones de los 50 años de Franco, convendría recordar, sobre todo a aquellos partidos que empiezan a decir que el inmigrante iberoamericano es igual, debe ser tratado igual que el inmigrante árabe o musulmán. Me refiero en concreto a Vox, que hay un ala de Vox que sostiene esto. Pues habría que recordarles que el impulsor de los tratados de doble nacionalidad, el señor que aprobó los tratados que nos facilitan que en 2 años los iberoamericanos podamos optar a la nacionalidad española, fue Francisco Franco. El primer tratado lo firmó en 58 con Chile. ¿Y por qué lo hizo? Y esto sé que hay gente a la que le molesta que uno de pronto reconozca que hubo una cosa de Franco, oye, tuvo un resultado bueno. Franco era consciente de que se habían ido al exilio muchos españoles y no quería perder el vínculo
con esa masa que se había ido a América. Y entonces yo creo que es muy importante tener esto presente. Por eso hay un derecho preferencial de los iberoamericanos a acceder a la nacionalidad española. Y este señor fue cerrando, es verdad que en ese momento le animaba la idea de la raza, cosas que hoy nos parecen ridículas, Sí, claro. pero el resultado de fondo era que había una visión estratégica en la que un militar que había tomado el poder dice, caray, he perdido 1 millón de personas en el exilio, esos tíos tienen que seguir siendo españoles. Es que y lo subrayo porque Pinochet hizo todo lo contrario en Chile. Echó a 1 millón de chilenos al extranjero y les puso una L para que no volvieran nunca al país. Y les quitó la nacionalidad, los dejó apátridas a sus hijos. Entonces, creo que la historia hay que conocerla para juzgarla Por supuesto, con un sentido retroactivo y de reproche. Yo voy a hacer una última pregunta. No, voy a pasar directamente, que son las 2:07, porque hay mucha gente que tiene un nivelazo aquí. Bueno, y creo que Milagro Socorro quiere hacer una pregunta. Espero que se me oiga. Quiero volver al punto ya hace rato que habló usted de esto, que es el asunto de que no ha habido golpes de Estado en Hispanoamérica, a pesar de que hay que se está escorando. Ahí está, Milagro. Tienes un micro ahí. Que la política se está escorando hacia la derecha, pero que estas tensiones no se han resuelto con cuartelazos y con soldados moviendo las botas en la madrugada. Bueno, sí, pero eso no supone ni mucho menos una merma sustancial del militarismo. Y una prueba de esto es mi país, Venezuela, Así es. donde el año pasado, el 28 de julio, se produjeron unas elecciones presidenciales contra los vientos más bravos. La gente, sin embargo, fue a votar, los que estaban en el territorio, porque los que estábamos afuera no se nos permitió en la inmensa mayoría, y las elecciones, los resultados quedaron clarísimos. Los militares son los primeros en enterarse de esto, puesto que hay un plan república, que así se llama, y que participa minuciosamente en todo el proceso comicial, y ahí está que Maduro desconoció esas elecciones justamente por el apoyo de las armas. De manera que no hay que cantar victoria, el militarismo es siempre el gran enemigo, porque claro, suele venir con el eclipse de las instituciones. Pero bueno, quería hacer esa mínima corrección acerca de que no hay golpes de Estado, pero los hay continuados, como es el que nosotros padecemos. Muchas gracias. Sí. Bueno, lo que pasa es que el chavismo de alguna manera siempre fue una dictadura militar. Porque desde el golpe de Chávez, desde el fallido golpe de Chávez, que eran coroneles, y el movimiento bolivariano 2000 nace en los cuarteles. Entonces, siempre hubo una impronta militar. Y lo que dices es muy importante, sobre todo porque ahí no está la Escuela de las Américas en la doctrina militar venezolana, está la doctrina del narcotráfico, que es la del... Claro, y exacto, la operación que se gesta a principios del siglo XXI, donde el narcotráfico se convierte en columna vertebral del reparto de prebendas que hay entre los generales y los altos cargos del régimen. Controlar determinada ruta, controlar determinada fase del narcotráfico es fundamental. Pero en el resto de Iberoamérica, la Escuela de las Américas fue central, y ahí lo que disparaba el golpe era el anticomunismo. Y eso afortunadamente... Y es un fenómeno que hay que analizar, porque que no haya golpes no se ha traducido en que las instituciones son mejores o más democráticas, que es otra cosa llamativa. O sea, Claro que, sí. Miguel Ángel quiere hacer una pregunta. Yo estoy tratando de localizar el micrófono por algún lado. Aquí está. Déjanoslo aquí. Déjanoslo aquí, exactamente. Gracias. Si puedes. Toma, Miguel Ángel. No, me ha interesado mucho, John, el asunto de la Escuela de las Américas. Entonces, eso me hace volver un poco atrás a los militares y la política, y por qué los militares dan golpes cuando hay un gobierno de izquierdas y están muy apacibles cuando hay un gobierno de derechas. Pero eso no siempre es así. Eso puede revertirse. Y aquí en España lo vimos por lo siguiente. ¿Cuál es el momento más peligroso para el régimen que está ya en lo que luego supimos que eran sus últimos años? La revolución de los claveles, los militares portugueses,
educados como los de la Escuela de las Américas, Eso es. en la adhesión inquebrantable a la dictadura salazarista, como los militares españoles, educados en la adhesión inquebrantable a Franco en las academias militares. Y resulta que estos militares portugueses, así educados, bueno, con el estímulo interesante de los movimientos nacionalistas y anticolonialistas en las todavía colonias portuguesas, Cabo Verde, Angola, etcétera, estos son los que le dan la vuelta al régimen, los que se cargan el régimen. Y aquí cunde el pánico. Y a ver si nos va a pasar lo mismo, que estos militares que de lealtad absolutamente indiscutible a Franco, pues cambien de lado y se lleven todo por delante. Porque lo que había, cuando Franco envejecía, y ya empezaba a ser innegable que no le quedaba mucho, y empezó a cundir aquello, después de Franco, ¿qué? Y algún franquista, en fin, ilustrado, salió a decir, después de Franco, las instituciones. Pero es que el primero que no creía en las instituciones era Franco, porque Franco lo que dijo, todo quedará atado y bien atado bajo la guardia fiel de nuestro ejército. Es decir, encomendó a las Fuerzas Armadas Españolas la perennidad del régimen franquista. Entonces, a mí me parece que habría que trabajar más en algún otro momento o con otro debate que hagamos otro año o lo que sea, o en un trimestre, sobre el asunto de la indoctrinación de los militares con la Escuela de las Américas y cómo se puede revertir eso y cómo se puede hacer que un cambio de lealtades, que las Fuerzas Armadas aquí pasaba, su lealtad era con Franco, pero la gran aportación que hace el rey es el cambio de lealtades de las Fuerzas Armadas del franquismo a la democracia. Y ese cambio de lealtades de las Fuerzas Armadas educadas en la Escuela de las Américas no se ha dado y tenemos que conseguirlo. A ver, yo creo que, maestro, yo creo que algo se ha dado por el cambio propio de las circunstancias. Al desaparecer la Guerra Fría, la Escuela de las Américas perdió ciertamente su sentido. Y luego hay muchos factores gravitando aquí, porque qué duda cabe que el avance legal, jurídico de los derechos humanos, de la causa de los derechos humanos, ha tenido mucho que ver. Si tú hablas con un militar en Chile y tú le dices hoy, oiga, salga a la calle a reprimir a la población civil, lo primero que te va a decir, no, dice, al último que hizo eso hoy está en una cárcel en Punta Peuco o en no sé dónde, y hay militares generales de 90 y tantos años con Alzheimer que ya hasta se han olvidado de lo que hicieron y que están ahí todavía. Entonces, eso en la sociedad chilena, o sea, y entre los militares chilenos no hay, te dicen, yo no muevo un dedo si mañana gobierna una comunista, si mañana el país lo queman, porque esto no nos trajo nada bueno. Yo creo que algo parecido piensan en Argentina, algo parecido piensan en Brasil, quizás no en Bolivia, lo conozco menos, pero Perú tuvo un gobierno de militares de izquierda, que es ese gobierno que temían los franquistas. O sea, Velasco Alvarado fue un militar de izquierda y tuvo un régimen de militares de izquierda. Entonces, sí, es interesante, pero yo creo que mi preocupación ahora es, yo veo ahí un vacío doctrinal, ¿quién lo va a venir a llenar? Ya. ¿Lo va a llenar Trump? Ya. ¿Lo va a llenar China? Porque, oye, China es súper atractivo, ¿eh? O sea, son súper eficientes, no tienen que hacer caso a nadie porque no hay problemas democráticos, ni instituciones que respetar, ni ayuntamientos a los que hacerles caso, y ellos deciden poner una presa de 3 millones de tal, y desplazando a toda la gente sin preguntar a nadie. Eso es eficiencia. Y por eso China crece mucho. Pero claro, no es democrático. Es que en la pandemia se vio estaba robada una parte del mundo. Del mundo ha robado. Pero si hacen hospitales en 2 días, sí, bueno, pero usted no pregunten. Pero me parece que los militares es un tema al que vamos a tener que volver a prestarle atención.
Y el caso de Venezuela es clave porque ahí siempre el régimen fue militar, pero es un régimen donde la escuela no es la escuela de las Américas, es la escuela de Pablo Escobar. O sea, esa es la doctrina militar que hay en... Bueno, yo me encantaría seguir hablando, pero tenemos nuestra próxima mesa es a las 12:30, la tercera sesión. Tenemos luego a la 1:30 la sesión de clausura con Martín Caparrós y Daniel Gascón, pero tenemos una mesa, la siguiente, con Milagro Socorro, Ciro Gómez Leiva y Carlos Fernando Chamorro. Gracias, John, gracias a por ti venir a y al conversar. público. Gracias a todos por continuar hoy acompañándonos esta mañana. Y nada, nos tomamos un café y volvemos a las 12:30 para la siguiente mesa. Muchas gracias.